Tess Richey sale de fiesta con una de sus amigas. Estando allí comienzan a hablar con un chico. La amiga de Tess se va y ella se queda sola con este joven misterioso. No llega a casa y su familia se preocupa mucho. Es la misma familia de Tess quien hace un descubrimiento terrible. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de un caso sucedido en Canadá. Acompáñenme a ver todos los detalles. Tess Richey nació en Ontario, Canadá, el 30 de noviembre de 1994. Ella fue la menor de 5 hermanas y viene de una familia en la cual todos eran muy unidos. Con sus hermanas ella tenía una muy buena relación, incluso todas decían que cada una era su mejor amiga, así que las cosas iban muy bien en su familia. Tess es descrita como una joven a la cual le encantaba viajar. Fue por esto que cuando terminó la escuela secundaria, ella se mudó hacia Toronto y comenzó a estudiar en la Universidad de Seneca, un programa especial que ellos tienen para preparar asistentes de vuelo. Terminó este curso en abril del año 2017 y comenzó a buscar trabajo en diferentes aerolíneas. Estando en Toronto, ella tenía que cubrir casi todos sus gastos. Si bien sus padres desde Ontario le mandaban una cantidad de dinero todos los meses, Tess trataba de utilizar lo menos que pudiera este dinero y no depender específicamente de sus padres. Fue por esto que mientras ella buscaba trabajo como asistente de vuelo, llegó a tener diferentes trabajos de medio tiempo, como por ejemplo de mesera en una cafetería. Su hermana mayor Rachel también vivía en Toronto, así que las dos chicas se visitaban mucho y tenían una relación muy cercana. Con el paso de los meses, Tess no conseguía trabajo en ninguna aerolínea, así que la joven se puso a estudiar italiano. Tenía una nueva meta. Quería conseguir un trabajo de au pair en Italia, para eso estaba obviamente perfeccionando el idioma y pensaba que esto le permitiría viajar. Estando en Europa, sabía que sería más fácil conocer muchos otros países por lo cerca que están y tendría una mejor movilidad. También se sabe que era un amante de los animales. Tess era vegana y miembro de PETA y además de eso le gustaba el deporte. Había competido en varias maratones de manera no profesional y había ganado algunas de estas. La verdad es que en ese momento Tess tenía una vida muy buena, estaba buscando un propósito y cómo continuar con todo lo que le gustaba hacer. El viernes 24 de noviembre del año 2017, a solo unos días del cumpleaños número 23 de Tess, ella fue a la casa de su hermana Rachel. Aquí estuvo prácticamente todo el día, comieron, jugaron algunos juegos de mesa, estuvieron hablando y viendo películas. Más o menos a las 11 de la noche, Tess le comentó a Rachel que se reuniría con una amiga de Ontario. Esta amiga también se había mudado a Toronto, las chicas tenían casi 2 años sin verse, así que Tess estaba muy emocionada de poder volverla a ver, preguntarle qué había pasado con su vida y muchas otras cosas más. La hermana le dijo que tuviera mucho cuidado, ella le dijo que estaba bien. Salió de la casa y más o menos a las 11:30 de la noche Rachel recibió un mensaje de texto de Tess. Le decía que ya estaban en el lugar donde pasarían la noche. Este lugar era un bar de drag queens muy popular entre los estudiantes y también la gente joven del lugar, un sitio al que asistían muchas personas y en la cual, según habían dicho, se pasaba muy bien y por esto las chicas habían decidido ir a este sitio. Y en efecto llegaron a pasársela muy bien durante las siguientes horas. Estuvieron bebiendo, también estuvieron hablando con otras personas, estuvieron bailando y parecía que todo iba bien. Ya en la madrugada del sábado 25 las echaron del lugar y es que Tess y su amiga habían bebido demasiado y las personas encargadas del lugar no querían que estuvieran dentro porque pensaban que podían ocasionar algún accidente, así que las chicas terminaron saliendo.
Según cuenta esta amiga, ellas fueron hacia una hamburguesería para comer algo ya que estaban muy mareadas, tenían hambre, habían estado bailando y todo esto, así que tenían mucho apetito. Estuvieron aquí durante algunas horas y estuvieron hablando con un chico. Este chico lo habían conocido afuera del bar. Él les dijo que estaba dentro del bar, pero dentro ellas realmente nunca tuvieron un contacto con él, sino que había sido cuando las echaron, él estaba fumando fuera, comenzaron a hablar y al final se fueron juntos a este restaurante. Estuvieron hablando con él más o menos hasta las 4 de la mañana. Según cuenta la amiga de Tess, en ese momento los tres salieron del restaurante y ella tomó un camino diferente a los dos chicos, Tess y este chico misterioso, vamos a decirle así en este momento, ya que allí no se conocía la identidad. La amiga de Tess dijo que estaba tan borracha que no recordaba el nombre que el chico le había dicho, así que no se sabía quién era. Tess y él se fueron juntos en dirección contraria a donde iba la amiga y al final de cuentas esta fue la última vez que alguien conocido vio con vida a la joven. A las 8:45 de la mañana la hermana de Tess comenzó a mandarle mensajes, quería saber si estaba bien. Habían quedado en que Tess le avisaría cuando llegara a casa y como esto no había pasado, ella comenzó a preocuparse muchísimo. Le envió varios mensajes y se dio cuenta que si bien ella enviaba los mensajes, Tess no los recibía. Comenzó a llamarla a su teléfono y el teléfono ya estaba apagado. Tiraba directamente al buzón de voz. Rachel no se preocupó mucho en ese momento. Pensó que tal vez Tess se había quedado sin batería, se había quedado dormida en la casa de su amiga o en su propio apartamento y se le había olvidado poner a cargar su teléfono. Decidió esperar unas horas más y no alarmarse porque como ella sabía, había salido de fiesta y al final de cuentas estas cosas podían pasar. Pero con el paso de las horas, Tess no se comunicaba y el teléfono seguía apagado. Unas horas después de estar tratando de comunicarse con ella, más o menos a las 7 de la tarde, Rachel fue a la policía para reportar la desaparición de su hermana Tess. Lo primero que hicieron los agentes fue tratar de contactar con la amiga de Tess y pudieron hacerlo luego de varios intentos. La chica contó todo lo que había pasado hasta que se habían separado y la policía pensó que Tess estaba con este chico. Le dijeron a Rachel que no la buscarían todavía, que seguramente su hermana aparecería y que no se preocupara por nada de lo que estaba pasando. Obviamente la hermana de Tess no sentía esto, pero no podía hacer mucho, así que tuvo que esperar. Mientras esperaba, le avisó a su madre que estaba en Ontario lo que había pasado y ella rápidamente se movilizó hasta Toronto con una amiga. Como la policía no hacía nada, ya había pasado un día desde la desaparición y Tess no tenía ni una señal de que estaba con vida, la familia comenzó a buscarla por su cuenta. Ellas mismas hicieron los carteles, los estuvieron pegando por muchos lugares. También ellas mismas fueron a los sitios cerca del bar donde se sabía que Tess había estado, cerca también del restaurante de hamburguesas y no llegaron a encontrar nada. Hasta el día 29 de noviembre de 2017. 4 días después de la última vez que se había visto a Tess y un solo día antes de su cumpleaños número 23. La madre de Tess y su amiga estaban buscando y vieron una casa abandonada a solamente 2 calles del bar y a 2 locales del restaurante de hamburguesas. Pensaron que podían entrar allí, tal vez había alguna pista o podían encontrar algún rastro de Tess y en la parte de atrás de esta casa, en unas escaleras que iban hacia el sótano, encontraron un montón de basura. Debajo de este montón de basura pudieron ver un cuerpo. No sabían exactamente de quién era, pero sí pudieron ver que era la misma ropa que Tess llevaba ese día. La madre y la amiga de la madre de Tess decidieron no tocar nada y llamar a la policía. Pensaban que si era efectivamente Tess y esa era una escena del crimen, querían mantenerla lo menos contaminada posible para que se pudieran sacar todas las pruebas que hubiera en el lugar. Cuando los agentes llegaron, confirmaron el temor de la madre. El cuerpo de la jovencita que estaba allí era el de Tess Richey, de solamente 22 años. Pero la policía al principio no lo tomó como un crimen, no lo tomó como un asesinato. Ellos pensaron en su primera hipótesis, sin siquiera haber revisado el cuerpo de Tess, que ella estaba demasiado borracha, se había caído en esas escaleras y al final de cuentas se había ahogado metiéndose entre la basura.
algo que parecía muy extraño, y parecía todavía mucho más extraño cuando llegó el informe forense. Tess tenía señales de estrangulamiento, es más, la causa de la muerte había sido asfixia por estrangulamiento. Tenía señales de haber sido violada y además de eso diversos golpes en todo su cuerpo. Se lograron recoger algunas pruebas de ADN de su cuerpo, las cuales se reservaron para una próxima investigación. Hubo un problema cuando todo esto se puso como un homicidio, como un asesinato, y es que los agentes que llegaron a la escena al pensar que supuestamente había sido un accidente de una chica borracha, no llegaron a recabar pruebas del lugar, ni siquiera lo acordonaron, algo que la madre de Tess quería que se hiciera y algo por lo cual ni ella ni su amiga habían tocado el lugar. Pero como les digo, los agentes no querían pensar que había sido un asesinato y por eso tal vez se podrían haber perdido importantes pruebas en todo esto. Eso sí, se tenía un ADN proveniente del cuerpo de Tess que sería muy importante más adelante. Como esto ya se comenzó a investigar como un asesinato, los medios comenzaron a poner mucha atención en el caso, pero no la atención que deberían de haber puesto. Comenzaron a sacar muchos titulares en los cuales decían que Tess era una joven que ejercía la prostitución y que había sido asesinada por uno de sus clientes. Su familia rápidamente salió a decir que esto era completamente falso, que Tess nunca había ejercido la prostitución y que nunca había tenido clientes. Realmente ella solamente salía con chicos que conocía en diferentes aplicaciones de citas, pero más allá de eso nunca había tenido un trabajo de tipo sexual. Pero en ese momento, por algún motivo, la policía llegó a creer los titulares de los periódicos y comenzaron a decir que a Tess la había asesinado uno de sus clientes. Se hizo mucha polémica con todo esto y se decidió cambiar el departamento que estaba investigando el caso de Tess y se llevó ya al departamento especializado de homicidios de la policía de Toronto, esperando que tal vez estos nuevos agentes tuvieran nuevas pistas. Y sí llegó a ser así. Los nuevos agentes que tuvieron el caso comenzaron a pedirle a los negocios cercanos al lugar donde la amiga de Tess la había visto por última vez y también al lugar donde su cuerpo había sido encontrado las cámaras de seguridad. Estas cámaras de seguridad dieron pistas muy importantes. También se llegó a pedir el video de la cámara de seguridad del club donde ellas habían estado. Se puede ver a Tess y a su amiga en la noche, están bailando, la están pasando muy bien. En las imágenes de fuera se puede ver cómo Tess camina con un chico. Este chico era el chico que las dos muchachas habían conocido al salir de este bar y era en ese momento ya el principal sospechoso del asesinato. Y es que en un video de la cámara más cercana al lugar donde se había encontrado el cuerpo de Tess se puede ver a los dos jóvenes más o menos a las 7 de la mañana que pasan enfrente de la cámara y se dirigen exactamente al lugar donde el cuerpo de Tess fue encontrado. Una hora después, más o menos a las 8:03 de la mañana, el chico se ve saliendo del lugar, pasa de nuevo por esta cámara, pero ya no se logra ver a Tess. Si alguien saliera del lugar donde el cuerpo de Tess fue encontrado, tendría que haber pasado sí o sí por esta cámara, porque alrededor había unas vallas. Si la persona no pasaba por esta cámara, tendría que saltar estas vallas, eran demasiado altas, tenía que ser una persona demasiado atlética y también muy alta para poder hacerlo sin dificultad, y realmente Tess no tenía tanta altura como para poder saltar esas vallas. Si bien era atlética porque corría en maratones, su familia pensaba que ella no podía tener el impulso suficiente como para dar este salto y muchísimo menos que lo hiciera alcoholizada. Este chico no se sabía quién era, la policía no sabía su identidad, la amiga de Tess estaba tan borracha esa noche que dijo que ni siquiera recordaba sus rasgos como para hacer un retrato hablado y mucho menos, como ya les dije, el nombre que él le había dicho que tenía. Así que la policía tomó una de las cámaras y trató de sacar las capturas con mejor calidad y comenzó a repartir esta foto en diferentes lugares de la ciudad. La familia de Tess la puso en sus redes sociales y también la enviaron a distintos medios de comunicación esperando que alguien pudiera identificar a este chico. Fue hasta en febrero, casi 3 meses después del asesinato de Tess, que este joven fue identificado ante los medios, pero no fue identificado en ese momento. Según se
se supo por la investigación policial, había sido el mismo chico que salía en los videos, quien unos días después de que la policía sacara las imágenes, había ido a la comisaría a decir que era él. El joven era Kellen Schlatter, de 21 años de edad. Como les digo, Kellen había ido a la policía a decir que él era el chico que estaba en los videos. Él dijo que ese día él y Tess habían mantenido relaciones sexuales consentidas en ese rincón, pero que cuando él se había ido la había dejado viva. A la policía esto le pareció muy extraño porque Tess tenía signos de haber sufrido una agresión sexual, no de haber tenido relaciones sexuales consentidas. No le podían tomar una muestra de ADN porque no tenían una orden, pero en el interrogatorio los padres de este chico le llevaron agua y comida. Él tiró la basura a el bote que estaba en el cuarto de interrogación, así que la policía tomó esta basura, extrajo su ADN y con esto se pudo hacer un perfil, que al compararlo con el perfil encontrado, el cuerpo de Tess dio positivo. Teniendo ya el resultado positivo, la policía podía dar una orden para que este jovencito fuera enviado a la cárcel y así fue. Terminaron arrestándolo bajo los cargos de homicidio en segundo grado, pero estos cargos se llegaron a elevar a homicidio en primer grado por la naturaleza sexual que había tenido el crimen. Ahora tenían que juntar toda la información y hacer una cronología de lo más exacta para presentarla en el juicio. El juicio comenzó en el año 2019. La acusación presentó un perfil psicológico de Kellen en el cual se determinó que era una persona solitaria, no le gustaba relacionarse con los demás y además de eso tenía una naturaleza violenta. A Kellen le gustaba mucho consumir pornografía, se le describió como un adicto a este tipo de videos y películas y que le gustaba especialmente la pornografía que tenía violencia, específicamente la que hacía referencias a la violación. Así que con todo esto, la acusación dijo que el perfil de Kellen era el perfil típico de un hombre que suele cometer actos sexuales sin consentimiento en contra de mujeres. También se pudo determinar que durante su infancia y su adolescencia había tenido muchos problemas de conducta en su instituto y que había sido expulsado de la universidad por mantener varias peleas con sus compañeros. También se pudo determinar que había tenido algunos antecedentes de carácter sexual por haber mostrado sus partes a algunas menores de edad unos años atrás. Así que al final él cumplía con el perfil que ellos querían darle al juez. No había una cronología exacta porque para ese momento Kellen seguía diciendo que ellos dos habían mantenido relaciones sexuales consentidas. Incluso llegó a decir que él había invitado a ir a la casa de sus padres y Tess ya no había querido luego de haber mantenido relaciones sexuales. La policía le puso en su celda a 2 policías infiltrados para ver si les podían sacar información, pero el chico no llegó a decir mucho. Eso sí, llegó a decir que él había estado a sus 21 años con más de 40 mujeres, que todas las mujeres se iban a sus pies, que era irresistible para ellas, que Tess lo había seguido a todas partes donde él le había dicho esa madrugada y muchas otras cosas más. Así que determinaron que al final de cuentas al chico le gustaba mucho hablar de más y decir que había hecho más cosas de las que realmente habían pasado. En el juicio la defensa intentó decir que en efecto su cliente tuvo relaciones sexuales consentidas con Tess, por eso su ADN estaba en su cuerpo y además de eso que él nunca le había hecho nada. Incluso llegaron a presentar a otro supuesto sospechoso, la persona que para ellos era la culpable de la muerte de Tess. No se reveló el nombre de este chico porque la corte decidió que se debía mantener en el anonimato, pero las pruebas que presentó la defensa no eran nada acusatorias. Además de eso, el ADN y las cámaras acusaban directamente a Kellen, por lo cual esta defensa no llegó a servir de nada. También luego de que se desestimara este nuevo sospechoso que la defensa tenía, ellos llegaron a argumentar que la muerte de Tess había sido un suicidio.
pero el dictamen forense no tenía nada que ver con un suicidio. Ella misma no se podría haber hecho las marcas y todos los daños que tenía, y tampoco se podía haber estrangulado a sí misma. Simple y sencillamente la defensa no tenía nada concreto, y esto, en lugar de ayudar al jovencito, llegó a hundirlo todavía más. Lo que la fiscalía cree que pasó esta noche fue lo siguiente. Se puede ver a las chicas hablando y bailando en el bar, pasan al lado de Kellen, ninguna de ellas dos se fija en él se puede ver que está coqueteando con un chico. Luego de eso, él, al ver que las echan del club, sale para fumar, comienza a hablar con ellas y al final se van al restaurante. Estando en el restaurante siguen hablando. Luego de eso, la amiga de Tess se va y ellos dos comienzan a caminar juntos. Se cree que tardaron bastante en llegar hasta el lugar donde se encontró el cuerpo de Tess, porque seguramente se estuvieron sentando. Como se sabe, Tess estaba muy alcoholizada, así que no podía recorrer largas distancias caminando sin tomar descansos. Estando en este sitio, se cree que Kellen le pidió a Tess que mantuvieran relaciones sexuales. Ella se negó y en ese momento él comenzó a ponerse violento. La agredió sexualmente y luego de eso la quitó la vida, dejándola tirada en ese lugar, y escapó pensando que tal vez su crimen quedaría impune, pero al final de cuentas todo esto no fue así. El juicio duró más o menos un año. El 23 de marzo de 2020 al joven se le declaró culpable. El problema vino después, porque la emergencia sanitaria fue declarada a nivel mundial, se suspendieron muchas cosas y a él no se le ha dado una sentencia. En este momento está esperando que le den su pena. El máximo que podría pasar en la cárcel son 25 años. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. En este caso hay muchos elementos que se repiten y vemos en otros casos, como por ejemplo el tratamiento de los medios a las víctimas. Creo que es bastante lamentable que se trate de especular tanto con la vida privada de las víctimas en estos casos, porque al final de cuentas para ellos es lo que les da más clics, les da más lecturas en sus artículos y todo esto, y no se dan cuenta que muchas veces llegan a intervenir en la investigación, como por ejemplo en este caso, porque no tenía nada que ver con lo que ellos estaban hablando. También es importante saber la sentencia que se le va a dar a este chico. Se sabrá en los próximos meses. Por la emergencia sanitaria todas las cosas se han ido atrasando, pero lo importante aquí es que fue declarado culpable. Si la madre y la amiga de Tess no salen a buscarla, no salen en esos lugares, no se sabe si lo hubieran encontrado. Esa basura se hubiese recogido mucho tiempo después. Realmente hubiese sido un caso completamente diferente, y es lamentable también que la policía no se preocupe en buscar a las víctimas. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo 3 o 4 veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir también en todas mis redes sociales, aparezco como LesmaVR en Facebook, Twitter e Instagram. Tengo otros 2 canales que se los dejaré en la descripción de este video. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.